Ya, entonces vamos a hacer el diagrama. Voy a grabar esta cosa para poner en el aula virtual. Entonces nosotros tenemos un diagrama, no dijimos presión, no dijimos temperatura, volumen específico. Y tenemos aquí la línea isobárica, que la línea isobárica es de presión constante. Estamos hasta ahí todos, ¿no es cierto? Identificamos las 5 fases de la sustancia pura, que en este caso vamos a asumir que es agua. ¿Ya? Fíjense bien, ¿cómo vamos a usar las tablas? Ya dijimos que para agua teníamos la tabla A4, A5, A6 y A7. Ayúdenme, no sean malitos. ¿Cuál de las 4 tablas funciona para líquido comprimido? Entonces tenemos aquí líquido comprimido, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces voy a poner aquí líquido comprimido. Cuando nosotros tenemos líquido comprimido, fíjense bien, nosotros tenemos la tabla A7. Digan ustedes, les voy a dibujar aquí, ¿no? La tabla A7 más o menos tiene esta forma de aquí. ¿Sí o no? Tiene una tabla, tiene otra tabla. Cada una de estas está dada por la presión. ¿Sí o no? Ya, perfecto. ¿Cuántas tablas tienen ustedes ahí? 6 nada más, ¿no es cierto? 6, desde la presión, ¿de cuál presión tienen ustedes ahí en la primera tabla? 5 ¿qué? Muy bien, va desde los 5 megapascales hasta ¿cuánto? A 50 megapascales. Fíjense bien, una cosa importante, o sea, cuando hablamos de líquido comprimido, nosotros tenemos como datos, ¿y qué encontramos en esa tabla? Vamos a encontrar volumen específico, energía interna, entalpía y entropía, ¿sí o no? Presión y temperatura. Pero fíjense bien en lo que voy a escribir. Cuando yo hablo de líquido comprimido, yo tengo una ecuación que dice lo siguiente. Dice que Y es aproximadamente YF a determinada temperatura. ¿Qué significa eso? Que si yo busco un dato, atentos con esta parte de aquí, que si yo busco un dato de volumen específico, energía interna o entalpía, yo puedo igualar esta ecuación y decir, por ejemplo, que entalpía del punto 1 o del punto que yo esté buscando, le voy a poner punto N, es aproximadamente la entalpía F buscada en la tabla de saturación de temperatura. Le vamos a dejar esa parte ahí, si estamos claros. Después yo les paso esta imagen, ¿ya? Pero sí está. Fíjense bien. Yo le voy a dividir. Entonces, todo lo que está aquí es lo único que necesito para resolver líquido comprimido. Son las únicas cosas que yo puedo ocupar. Paso acá. Vamos a la tabla de saturación. ¿Cuál es la tabla de saturación? En función de la temperatura. A4. ¿Sí o no? La tabla A5, ¿qué es? En base a la presión. Entonces, vamos a la A4. ¿Están en la tabla A4? Ya, muy bien. Entonces, voy a poner aquí... saturados y mezcla, ¿ya? No, solo saturados, perdón. Solo saturados. Y en los saturados tenemos dos. La parte que es líquida y la parte que es gaseosa. O sea, que todos estos puntos de aquí están en la fase líquida saturada, ¿no es cierto? Fíjense bien lo que les voy a preguntar. Ustedes tienen en la tabla, empieza por temperatura. ¿Cuál es el segundo dato? Presión. Y luego tienen algo particular porque aquí el volumen específico se divide en dos, 1F y 1G, ¿no es cierto? Fíjense bien, la tabla de saturación abarca estos 3 puntos. Líquido saturado, mezcla y vapor saturado. ¿Sí se dan cuenta? Por ejemplo, si yo les digo, ¿a qué presión satura el agua cuando está a 100 grados centígrados? Parten del dato de temperatura, busquen 100 aquí. ¿Sí? ¿Encontraron? Ya, ¿a qué presión satura? Lo que quiero decir, fíjense, es que cuando yo tengo 100 grados centígrados, la presión constante o de saturación es 101.3, ¿no? Punto 40 ahí. 0.42 kilopascales. ¿Sí se entiende? ¿Ya? A esa presión satura. ¿Qué quiere decir que satura? Que a esta temperatura de 100, la línea de saturación
la horizontal es 101.42 kilopascales. ¿Sí está claro? Ya, fíjense bien. Pero yo les digo, o yo les puedo decir, ¿cuál es el volumen de líquido saturado a 100 grados centígrados? Busquen en la tabla. 0.001043. Este dato es aquí, fíjense bien. El volumen F es 0.001043 metro cúbico sobre kilogramo. Mientras que el volumen de la parte gaseosa, ¿cuánto es? 1.67. ¿Sí están todos de acuerdo? ¿Alguien no encontró o alguno de estos dos datos para ayudarle? ¿Sí encontraron todos? Facilito, ¿no es cierto? Si hablamos de saturado, si hablamos de los estados saturado 2 y 3, este de aquí 2 y este estado 3, están en las tablas directamente calculados. No hay fórmula, no hay nada, están en las tablas. Lo único que habría que hacer, si es que no hay el dato exacto, es interpolar. Ya vamos a ver un ejercicio de interpolación. ¿Sí está claro? Perfecto. Entonces aquí únicamente podemos buscar en la tabla, hagamos esto bien, en la tabla A4 y en la tabla A5. Es el único lugar donde están saturados. Pasamos al siguiente. Vamos a vapor húmedo. ¿Nos quedamos en la tabla de saturación o hay tabla de vapor húmedo? No hay tabla de vapor húmedo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense bien, yo vuelvo a poner aquí que yo tengo la tabla A4 y la tabla A5. Porque si bien en la tabla A4 y 5 está hablando de 2 y 3, también abarca la parte entre esos dos puntos, que es la parte de mezcla. ¿Sí está claro? Muy bien, entonces, si se fijan, yo voy a decir que aquí nosotros tenemos la tabla A4 y 5, pero el punto va a estar en cualquier parte de esta recta, si se fijan, ¿no es cierto? Ahora la duda es saber en qué parte de la recta se encuentra. Y aquí viene un punto importante, o una variable que es la calidad, X. Anoten, la calidad. ¿Y qué es esta calidad? Pues la calidad dice que es el porcentaje en masa de vapor de la mezcla. ¿Qué quiere decir? Que es igual a la masa de vapor, es más, le voy a poner así, sobre la masa total. ¿Sí? ¿Sí? Esta X de aquí. Por ejemplo, bueno, y la X siempre va a ser mayor a 0, perdón, la X siempre va a ser mayor a 0 y menor que 1. Nos va a dar ese valor. Sí, es como un porcentaje. No es que es un porcentaje, es el porcentaje de vapor en la mezcla, medido en masa. Y aquí aparece otra ecuación más. Así como nosotros teníamos en comprimido esta Y es aproximada a YF a determinada temperatura. Para vapor húmedo aparece esta ecuación de aquí que dice lo siguiente, fíjense. Dice que Y es igual a YF más X YFG. Donde de igual forma esta Y puede ser energía interna, puede ser volumen específico o puede ser entalpía. Va a poner un ejemplo aquí, si antes hicimos con entalpía, pongamos volumen. Voy a poner que volumen específico N es igual a volumen específico F más X, volumen específico BFG. Fíjense en la tabla A4, el dato de entalpía, que es H. Si se fijan, volumen solo hay BF y BG, ¿no es cierto? Y si se fijan en H, hay HF, HFG y HG. Saquen la calculadora. Y en cualquier dato de H, resten HG menos HF. Y verifiquen si les sale el mismo valor que HFG. ¿No es cierto?
Ya, entonces cada vez que ustedes busquen un valor, por ejemplo, este de aquí que dice volumen específico FG, no está en la tabla calculado, pero le pueden restar. Es el único que no viene ya listo en la tabla. ¿Sí? Muy bien, ahí se acaba la parte de vapor húmedo, hablemos así en la parte de fórmulas. Y finalmente vamos a tener lo que es vapor sobrecalentado. ¿Sí o no? Y en vapor sobrecalentado fácil, aquí no hay ninguna ecuación, solamente tenemos la tabla A6, porque la A7 estaba acá en líquido comprimido. ¿Sí? Nada más. Déjenme parar esto.